Esta ha sido una gran experiencia para mí. Primero porque realizar una obra de este formato no es tan sencillo. Cuando habla de formato, sí, porque tiene 5 metros de alto por 44 metros de largo. Y eso implica problemas de sinergia de, de todo tipo, porque el movimiento para realizar la obra es más complicado por el uso de los andamios y la altura. Y como ustedes saben, hacer un mural no es lo mismo que hacer un cuadro. Hay que imaginarse la proporción y hay que bajar del andamio a cada rato por varias razones, por preparar colores, por ver la proporción de lo que uno está pintando. Este es un proyecto que habla sobre la historia del judaísmo, abarca más de 4000 años y llega hasta la conformación y inicio del desarrollo del Estado israelita. Para mí como mexicano, bueno, pues ha sido un gran reto, siempre he sido un hombre de retos. De hecho, este mural, el mural número 72, y como tal, pues implicaba, sobre todo por la responsabilidad. Esta es una obra que va a estar instalada en Israel gracias a la técnica que implementé ya hace muchos años. Es una técnica en donde el mural, como lo ven ahora atrás de mí, pues se enrolla y está pintado sobre un soporte especial fabricado con polímeros y plásticos. Y eso permite transportarlo a cualquier parte del mundo, como lo he hecho con otros murales que están colocados en diferentes continentes, debo de decirlo. Cuando hablo de que fue un reto es porque tenía yo que estudiar la historia del judaísmo, tenía que visitar museos en Europa, visitar lugares en México relacionados, vinculados con la historia del judaísmo y por supuesto lecturas, pero con análisis de textos para poder conformar un banco de datos y luego imaginarme cómo esos datos o conceptos los convertía en figuras, ¿sí? Y en hechos. Tratar de plasmar y sintetizar de manera visual 4000 años de existencia. No es fácil. Además se corre el riesgo de omitir datos, pero en el momento dado que no se omitan los datos y no se salve a correr ese riesgo, el otro es cómo los concatenas, cómo vas hilvanando como si fuera un tejido visual la historia, porque todo mural tiene dos categorías fundamentales, el tiempo, ¿no? Y el espacio y una narrativa. Las murales tienen en cierta forma una tendencia a ser iconográficos y por lo tanto, pues yo tenía que tener mucho cuidado y al mismo tiempo esmero para producir el proyecto, porque el proyecto es como el bebé o el feto, que para hacer nacer un mural, lo más delicado es realizar el proyecto y por eso me llevó un año. Luego la realización del mural obviamente abarcó los otros, el complemento, que fue más de un año y fracción, casi un año y medio. Y los murales, bueno, el proyecto sirve a escala para poderlo trazar en el muro, en el soporte, como yo lo tengo en mi técnica, yo no pinto sobre la pared. Pero además, a mí me gusta usar la técnica florentina, que tiene muchos siglos, o sea, cuadricular la superficie de manera equivalente al proyecto y empezar a trazar las figuras para poder normar y tener una euritmia lineal, o sea, una armonía lineal, una composición. Pero no todo es la pura composición lineal, el color implica otra composición. Imaginar el color, balancearlo, equilibrarlo, contrastarlo y disponer de las imágenes. Este mural tiene 57 rostros, no puedes saturarlo, tienes que buscar la manera de distribuirlos, pero también con una obligatoriedad que te da la historia del judaísmo. Eso es Esto comienza desde la época de, bueno, como lo ilustran los pasajes bíblicos y toda la gesta de nacimiento a través de la figura de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Aarón, de Jacob, de Josué,
todas esas diásporas y éxodos y inmigrantes que se dan a través de la historia, porque mucha gente piensa que fue una o dos. No, fueron cientos durante 4000 años, hasta nuestros días. Y eso forjó un espíritu en el judaísmo para los habitantes que viven en Israel, que se consideran israelitas, como para esos 7 millones, por decirlo así, que están distribuidos en el mundo, en todos los continentes. La responsabilidad era muy fuerte, o muy grande para mí, pero la verdad fue una gran satisfacción poder realizar esta obra, obviamente con la colaboración de mi equipo, que tengo siempre para fondear, para vislumbrar los rostros, etc. Y esta obra, pues su destino es Tel Aviv, el aeropuerto de Tel Aviv. Eso será ahora lo verán ustedes. Cuando ustedes estén viendo esto es cuando se está inaugurando la obra precisamente. El mayor reto, el tiempo, porque pues yo agendo las cosas por año y al tener que volver a realizar, es decir, eso no lo dije, pero tuve que realizar 3 proyectos y eso no estaba contemplado en mi ruta crítica. Y eso hizo que tuviera que terminar el mural en un determinado tiempo que es ahora, porque este mural pues, se inaugura en esta fecha. Por lo tanto, yo no podía prolongar el tiempo. Ese fue mi mayor reto. Es que está pintado con pinturas acrílico, o sea, químicamente hablando, yo estudié ingeniería química antes, ¿no? De metacrilato de metilo. Y entonces, tiene 3 capas de barniz y tiene una de UV para protegerlo de los rayos solares, porque todo eso hay que pensarlo. Y la composición que usé es una composición que yo inventé hace varias décadas, por cuando fui maestro de matemáticas, 7 años y no podía vivir de la pintura. Pero eso me sirvió para crear un método inspirado en un griego, en Apolonio de Perga, del siglo V, las cónicas. Y yo lo uso, ustedes verán que el mural es curvilíneo, es apolíneo y dionisiaco al mismo tiempo. Es decir, tiene las esferas, las elipses, ¿no? Las círculos, perdón, o visualmente las circunferencias, las parábolas, las hipérbolas, y eso me permite darle un movimiento y una armonía a esta unidad de diversidad de elementos, porque un mural es la unidad de la diversidad, es una de las grandes diferencias con la obra de Caballete. Por otra parte, cuando tú me preguntas cómo se va a transportar, esto se va enrollado, cada lienzo pesa media tonelada, yo creo que más, porque no contemplé el peso de la pintura, los kilogramos de pintura que tiene ahora, las capas de barniz. Va enrollado y se transporta en avión. No es la primera vez que lo voy a hacer, pues lo he hecho en muchos, cumplo 50 años a propósito de pintor. Y he realizado, ya lo decían, 60 y tantos murales. Y este ha sido para mí pues el más delicado. Sobre todo porque plasma la historia de una nación que ha vivido muchos conflictos, ¿sí? Y que ha sobrevivido a ellos. Pues no lo sé, porque yo cuando me entrevistaron la primera vez, el representante de la presidencia de Israel, por una parte, y por otra, una persona, los dos muy gentiles, el otro responsable de todos los eventos oficiales, y nos reunimos en París varias veces y luego por gracias a las plataformas de la tecnología, y era bastante complicado, ¿ya? Y yo les pregunté, porque bueno, como buen sagitario soy directo, y le digo, bueno, ¿y por qué escogieron un mexicano que ni es israelita, no es judío y es agnóstico? Y ellos dulcemente me dijeron, porque tú fuiste el elegido. Yo pienso que finalmente, algo que es muy admirable del pueblo judío, no solo el israelita, que son muy, muy cuidadosos en todo, muy observadores, muy esmerados en lo que hacen, muy atentos. Yo creo que ellos investigaron quién era, qué había hecho, cuál había sido mi trayectoria de murales en diferentes países. Pienso que eso fue, pero no me lo dijeron, no me dijeron, tú fuiste el elegido.
Los primeros ya los conocen ustedes bíblicamente, que son Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, el rey Saúl, ¿no? El rey Joaquín, el rey Salomón, antes el rey David, los templos, las de primera construcción, destrucción, la segunda. Pero personajes importantes, bueno, pues el más conocido ha sido el rey David, por ejemplo, o Moisés, ¿no? Cuando atraviesa, se supone que fueron millones de judíos que los siguen y atraviesan el Mar Rojo, ¿no? O bien la figura, por ejemplo, de Maimónides, que está atrás de mí, un gran sabio que aportó muchas cosas al inicio de la química, en la alquimia. Y después, bueno, por decirles, es que es bien complicado, ¿eh? Está la figura, por ejemplo, de una mujer que casi no la conocen, ni en Israel mucha gente no la conoce, que fue Méndez Nazi, que fue una mujer muy rica. Yo digo que fue una de las primeras globalizaciones del comercio, porque ella comerciaba de Angola, pasando por México, y es decir, tenía un comercio extenso y surtido, y es un personaje que mucha gente no lo conoce. Gracias, Méndez Nazi. Hacia abajo, por ejemplo, quizá mi propensión a la música, el padre de Mendelssohn era rabino, sí, y fue uno que hizo una gran aportación al rabinismo, a la religión y al concepto del judaísmo. Al lado de él está la figura de un gran investigador, que fue Salomón Schachter hacia arriba, porque él se pasa su vida tratando de descifrar los datos encontrados en los repósitos de las sinagogas y empieza a reconstruir la vida cotidiana de siglos atrás, ¿no? O bien la figura por decirlo en este momento, de David Ben Gurión, para terminar de comentarte algunos, que David Ben Gurión ha sido uno de los grandes líderes de la humanidad, ¿sí? Que por cierto, hoy es lo que nos hace falta, estadistas de esas tallas en todos los continentes. Y pues finalmente, ¿qué te contaré? ¿Algún otro personaje importante? Balfour, el ministro inglés, ¿sí? O Teodoro Herzl, que no lo había mencionado, el gran Teodoro Herzl, el periodista que en un balcón pensativo reflexiona y dice: es importante crear el Estado judío, ¿sí? Al ver todo lo que había acontecido, como por ejemplo del caso Dreyfus, la ignominia del caso Dreyfus, que por ser judío lo juzgan como si fuera un espía de Alemania en el ejército francés, ¿no? Y paga su cuota de sufrimiento, estuvo encarcelado en Guyana, ¿no? Se sobrevivió de milagro. Femeninos, Ana Sene, una soldada, ¿no?, que ayuda a los aliados y combate y evita que muchos de los judíos caigan en la garra de los nazis, ¿no? Bueno, te debo decir que ya lo he hecho en muchas ocasiones con la historia de Nuevo León, por ejemplo, el mural que está en la Macroplaza, en el Ayuntamiento, o el mural que está en la Cámara de Diputados, que cumplió 22 años y fue mi visión y preocupación sobre la ecología. Sí, es un mural que hice sobre la ecología, adelantándome al tiempo, a lo que hoy ya está en boga. O el mural que hice en donde están las organizaciones mundiales, donde está la ONU, en la OMPI. Hice un mural sobre los derechos, sobre lo que es el derecho de autor, ¿sí? Bueno, así te puedo hablar de muchos murales que he hecho en muchos países, ¿no? ¿Sí?